Muy buenos días a toda nuestra comunidad WICS. La Universidad de Investigación e Innovación de México se congrace en presentar y dar la bienvenida a cada uno de ustedes a esta gran ponencia que veremos y degustaremos el día de hoy. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Para desarrollar esta actividad en conjunto a nuestro expositor, me presento como moderador invitado de esta casa de estudios con posgrados en el ámbito de la dirección de proyecto con un PhD en México y también un PhD en la Universidad de Chile en mi país. Además, con una alta especialización en el ámbito de las ingenierías, particularmente la ingeniería civil, química, industrial y es con estudios de toxicología, entre otros. Por lo tanto, será un privilegio, un honor poder trabajar en conjunto con nuestro investigador y dar esta cordial bienvenida a toda nuestra comunidad. ¿Qué es la Universidad WICS? ¿Qué es la Universidad de Investigación e Innovación de México? Esta corresponde a una organización presente en más de 16 países en los 5 continentes y con acreditación por la Secretaría de Educación Pública de México en distintos programas académicos de alta calidad, como es doctorado en Educación e Innovación, administración de empresas, economía y finanzas, dirección de proyectos. Lo mismo ocurre en el caso de maestrías de alta incidencia y muy atingentes a los requerimientos y necesidades regionales, como es la maestría en educación y tecnología digital, maestría en gerencia hospitalaria y maestría en dirección y gestión educativa. Todo esto es posible gracias a que nuestra casa de estudios soporta, contiene muchas veces a nuestros investigadores académicos e incluso a nuestras familias, debido a que realizar investigación a veces se constituye en una apasionante actividad, desafiante actividad, pero también en ocasiones es bastante solitaria, producto de este gran quehacer de estudios que llevan nuestros alumnos, donde muchas veces deben demandar alta cantidad de tiempo, también demandar la calidad del tiempo de sus familias. Para eso tenemos esta serie de actividades que son más bien holísticas e integrales, como en NextMind, ciclos de conferencias internacionales que realizan nuestros investigadores, Synapsis, que son conferencias de desarrollo personal y profesional, muy necesario en estos tiempos. Quiz Master, que es el juego del conocimiento, donde la universidad invita incluso a pertenecer, a trabajar a nuestros hijos, a nuestras familias, para integrarse en este mundo de la investigación. Con futuro, conferencias dentro de la comunidad WICS, INNOLAB, que es capacitación en competencias académicas. Nuestros estudiantes, nuestros docentes deben permanentemente estar capacitándose. Y en el día de hoy, con NetUSide, donde a través de la promoción de la cultura científica veremos una maravillosa ponencia. Recomiendo que sus preguntas sean realizadas al final de la actividad para no interrumpir a nuestro expositor y desde ahí entonces puedan generarla a ustedes. Sin más preámbulo, el día de hoy tenemos esta gran ponencia. Nos ha ocurrido a todos respecto a la pandemia que acabamos de pasar algunos años atrás a través de esta hebra proteica conocida como COVID, en donde generó impacto en las comunidades, en la sociedad, en nuestros trabajos, en todos nuestros países y uno de los principales sectores que fueron atacados y afectados fue el de la educación. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué desafíos de la educación post pandemia vamos a tener?
y esta va a estar a cargo del maestro Mario Villarreal Benavides, a quien doy una cordial bienvenida, maestro. Gracias por estar acá presente. Puede aperturar su cámara, su audio y compartir también su presentación. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, iniciamos esta charla con este tema bastante importante, ya que pues realmente fue algo impactante para la sociedad, fue algo bastante, se podría decir que nos tomó desprevenidos a todos, no solo pues a toda la comunidad educativa, sino a todos los ámbitos de lo que tenía que ver con nuestro entorno como seres humanos. De esta manera, pues doy inicio a esta charla que desde la parte de mi experiencia como educador, me parece bastante importante resaltar y sobre todo mantenerlo presente. Lo titulé Los desafíos de la educación post pandemia. Mi nombre, como ya lo dijo el doctor Ignacio, es Mario Villarreal Benavides. Soy médico veterinario zootecnista, soy especialista en biotecnología de la reproducción, también soy especialista en alta gerencia, tengo una maestría en ciencias veterinarias con énfasis en reproducción bovina y equina y actualmente soy candidato a doctor en educación e innovación con la Universidad Wix. Cuando nosotros hablamos de los desafíos de la pandemia que los educadores tenemos, sí, en estos procesos de pandemia, lo digo desde el punto de vista de mi experiencia, ya que soy educador de la universidad y tuvimos que vivir este proceso. Fue un proceso sui generis, totalmente que tomó desprevenida a la sociedad, ya que no había existido un registro, ¿cierto?, dentro de nuestra historia contemporánea donde los estudiantes tuvieron que cambiar la presencialidad por la virtualidad, sin tener pues obviamente un proceso paulatino y de adaptación. Por lo tanto, pues esto fue básicamente un experimento. ¿Qué sucede nosotros como futuros doctores? Tenemos que aportar a la humanidad algo que favorezca las condiciones futuras de nuestros alumnos en raíz de la educación. Por lo tanto, como tenemos este proceso que se vivió por primera vez en la educación, debemos analizar los principales desafíos educativos que nos dejó la pandemia. Debemos presentar evidencias y datos claves a nivel global y también de Colombia, pues que es el caso donde yo resido y también soy docente universitario, y proponer estrategias de recuperación y transformación educativa. De esta manera podemos hacer, ¿sí?, una sincronización de todos estos aspectos y poder mejorar todo lo que nos dejó este proceso. Cuando nosotros hablamos del objetivo, sí, principal, de lo que es básicamente pues mi tesis doctoral y también esta presentación, sí, vamos a analizar cuáles fueron los principales desafíos que nos dejó esta pandemia, presentar datos y evidencias que demuestran el impacto real, ¿sí?, tanto de estudiantes como docentes. Cuando nosotros hablamos de educación no podemos simplemente referirnos a los estudiantes, ya que los estudiantes son una parte, ¿sí?, del proceso educativo. La otra somos nosotros los docentes. Nosotros como docentes debemos ser empáticos, ¿sí?, con nuestros estudiantes que están sufriendo, ¿sí?, un proceso de estrés por no poder salir a la calle, su juventud, ¿verdad? Y de esta manera tener esa sinergia entre el estudiante y el docente y poder maximizar las herramientas que nos ha dado la tecnología, ¿sí? Tanto a nivel internacional como de Colombia. Yo creo que si nosotros tenemos un enfoque, ¿sí?, tanto de lo que podría ser Colombia, podemos extrapolarlo a lo que sería otros niveles educativos, como son universidades, colegios, escuelas y a nivel internacional, ya que el conocimiento, ¿sí?, es de todos y nosotros lo podemos compartir y podemos generar, ¿sí?, conocimiento a partir de las vivencias y experiencias que nosotros tuvimos en esta pandemia. Y de esta manera podemos fortalecer la transformación en la educación y tener un referente histórico, que es lo importante aquí, y que es un referente de cambio trascendental en lo que fue la historia de la educación, que para mí partió en dos, ¿sí? De lo que vivíamos contemporáneamente, todo lo que vimos en las aulas de clase, a lo que fue un aula en una casa, en su apartamento, en su vivienda, ¿sí? O inclusive en el sector rural desde un celular.
Así que con este estudio y a través de estos retos, nosotros vamos a poder estar preparados para un posible evento que pueda surgir en este planeta, ya que no estamos exentos de que una nueva pandemia vuelva a existir a corto, mediano o largo plazo. Pero si dejamos, si de una vez ya establecidas las bases y los pilares de lo que sería un posible evento como este, estaremos completamente preparados y no tendremos esta transición que fue realmente complicada. Cuando nosotros somos educadores, vemos que para un estudiante es realmente difícil volver a su salón de clase después de estar en la comunidad de su hogar. ¿Qué fue la pandemia, sí, del COVID-19 a nivel mundial? Nosotros miramos que este evento, como su nombre lo indica, estuvo en todo el mundo. No discriminó, sí, ni de algún país, ni de Latinoamérica, ni de Europa, ni de África, ni de Asia. Estuvo presente en todos los continentes. Un evento sui generis, quiero volver y mencionarlo, ya que desde la antigüedad, desde la peste negra, no se miraba pues algo que causara pues tantas muertes y tanta distorsión en la sociedad. En nuestro ámbito, en la parte educativa, pues cada uno de estos países se preparó de una manera particular, pero siempre manejaban, ¿sí?, algo en común. Era que debíamos quedarnos en casa e intentar mitigar la transmisión de esta enfermedad. Más de 190 países, esto es interesante y este es un dato contundente de estadística a nivel mundial, 190 países cerraron sus instituciones educativas, ¿sí? Dejando a muchos estudiantes, ¿sí?, sin, se podría decir, el privilegio de estudiar en un aula adecuada. Muchas personas, ¿sí? Actualmente todos disponemos, pues yo creo que la gran mayoría de un celular, pero sí, hay personas que no lo tienen, ni siquiera tienen acceso a Internet. ¿Cómo, sí, el mundo estaba preparado si no se tiene ni siquiera en la actualidad un computador, una cámara web, un micrófono para que esos estudiantes pudieran seguir recibiendo una educación de calidad? Sí, entonces, ese fue un problema, pues, que se extendió muy rápidamente. El coronavirus fue cuestión de 4 o 5 meses para que realmente la pandemia fuera total y por lo tanto se cerraran todas estas instituciones educativas. Bastante interesante y nos deja pues una lección bastante importante que nosotros debemos aprender y también debemos corregir y debemos adaptar esta situación, dejarlo en los anaqueles de la historia para que de esta manera las futuras generaciones lo puedan, sí, contrarrestar. El sector educativo vivió un cambio disruptivo totalmente, cierre de escuelas, migración forzada, ¿sí? Muchas personas que son de la ciudad, del campo, vivieron condiciones bastante diferentes, ¿sí? Brechas sociales y tecnológicas se hicieron más visibles totalmente, es lo que estoy mencionando, ¿sí? No todo el mundo tiene acceso a Internet, no todo el mundo tiene un dispositivo inteligente. ¿Qué nos puede dejar esto, sí, esta parte de la brecha social y tecnológica como algo que aprender y también como para poder intentarlo corregir? Es que las instituciones educativas y el gobierno, sí, deberían tener, sí, ya deberían tener se podría decir, un plan B en cuestión de pandemia y poder distribuir, sí, de alguna otra manera un dispositivo inteligente para poder, sí, seguir con la cotidianidad de la educación, ya que es muy importante para reducir esos niveles de analfabetismo que existen en todo el mundo. La educación es sumamente importante. ¿Cuál es nuestra pregunta inicial? ¿Cómo responder a este reto histórico? ¿Sí? Pero con la sinergia que ya mencioné. ¿Sí? ¿Cómo responder nosotros como educadores y cómo hacer que nuestros estudiantes también respondan a cambios significativos en el aspecto comportamental y vivencial que sucede tras este proceso? Cuando nosotros como seres humanos estuvimos encerrados, privados de la libertad realmente en nuestras casas. Sí, eso nunca había pasado. Así que en ese momento no había respuesta. Ahorita, ya que nosotros pasamos todo este tiempo, podemos dar una posible respuesta y unas posibles recomendaciones para una solución futura. Los desafíos, ¿cuáles son los principales desafíos que se van a vivir y que se vivieron durante la pandemia? Primero, pérdidas del aprendizaje, totalmente. ¿Sí? Aquí no hay que mentirse nosotros como educadores y si alguna persona como estudiante está viendo pues esta charla, pues realmente nuestros estudiantes, lo digo desde la parte de Colombia y me imagino que en la parte internacional, ya que muchos estudios también refutan lo que estoy mencionando,
pues la virtualidad trajo una descompensación académica bastante marcada, ya que muchas personas ni siquiera atendían a clase o estaban realmente comprometidos con lo que la clase decía. Herramientas que en ese momento surgieron, sí, como la inteligencia artificial, también el mismo Internet facilitaron lo que era el paso de los años académicos o de los semestres académicos, hablando de colegios y universidades, por lo que realmente los estudiantes que estuvieron durante esos 2 años que algunas personas pasaron encerrados durante la pandemia, pues no se aprendió nada. Entonces, ¿aquí qué pasa? Se perdió la capacidad educativa. Se perdió la capacidad inclusive del docente de ayudar a sus estudiantes para poder, ¿sí? Que ese conocimiento no quede simplemente en el aire, sino que el estudiante lo mantenga. Por lo tanto, este aspecto del desafío uno es irrefutable. La pérdida del aprendizaje en nuestros estudiantes durante la pandemia, ¿sí? Se dio, se vivió y se está sintiendo en estos momentos, ya que profesionales de la salud como medicina, profesionales de muchos ámbitos, ¿sí? Ya tienen ese hueco, ¿sí? Educativo que fue durante 2 años, 4 semestres o 2 años escolares y por lo tanto, pues, ¿qué pasa? ¿Sí? No hubo para reforzar de esa manera que ellos tienen esa deficiencia actual. ¿Cómo mitigamos este impacto tan complicado? Pues eso es lo que nosotros queremos responder a través de esta charla y a través de mi tesis doctoral. De esta manera nosotros podemos ayudar a que no exista ese hueco, esa pérdida de aprendizaje y más bien haya una experiencia diferente, pero con las mismas, con los mismos niveles de aprendizaje. Y de esta manera tengamos profesionales aptos, ¿sí? Para todos los desafíos de nuestra sociedad, sobre todo tan importantes como son en la rama de la salud, donde un médico que haya perdido 2 años, ¿sí? De aprendizaje básico, pues va a tratar con seres vivos, con personas y que puede, por un fallo de estos, puede causar la muerte inmediata. El segundo desafío tenemos cuál es la brecha digital y desigualdad, ¿sí? Muy, muy importante. Como menciono, muchas estadísticas hablan de que la humanidad realmente está digitalizado solo en un 60%. Sí, entonces, ¿qué nos indica esto? Que nuestro sector rural, nuestro sector del campo, en todos nuestros países, hablando a nivel internacional, ¿sí? No tienen acceso a Internet, no tienen acceso a un dispositivo inteligente, a una tablet, a un celular. Este es un proceso real, es un proceso que marcó lo que fue la virtualización de la educación en todo el mundo. Realmente nosotros hablamos aquí en Latinoamérica, pues que todo el mundo realmente estaba estudiando desde el hogar o trabajando desde el hogar, pero es que no pensamos, ¿sí? En países, por ejemplo, el África, algunos países del Asia, Indonesia, ¿sí? Donde no hay acceso al Internet. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿qué pasó esos 2 años de pandemia, esos 2 años de estar encerrado? ¿Qué pasó con esos niños? ¿Qué pasó con esos estudiantes? ¿Sí? Entonces, si hablamos sinceramente, fueron 2 años perdidos de la educación para todas estas personas. Así que cuando nosotros cerremos esta brecha, ¿sí? En tanto lo digital como la desigualdad social, en estos procesos de pandemia vamos a tener de que sí el conocimiento es universal y que sí el conocimiento lo podemos transmitir por medio de estos medios. En este momento estamos dando esta charla por medio virtual. Sí. Ahora vemos de qué lugares o qué países nos están observando, nos están escuchando, pero pues realmente sigue sin sobrepasar ese 60% del alcance global que tiene nuestro planeta. Un tercer desafío que nosotros tenemos acá sería el bienestar emocional. También es parte importante de mi tesis doctoral, ya que nosotros hablamos en la tesis de la empatía, cómo el docente, por medio de la empatía, puede motivar a sus estudiantes para que todos los problemas psicosociales, psicoafectivos, no trastornen, ¿sí? El amor por el estudio. Cuando nosotros hablamos del desafío socioemocional, aquí dentro de la educación mencionamos el grado de deserción que tienen los estudiantes, ya que un estudiante que no se sienta motivado, que no sienta amor
hacia su profesión o a lo que esté estudiando o hacia su colegio, pues, ¿qué prefiere? Prefiere salir a trabajar, prefiere salir a hacer cualquier otra cosa que seguir estudiando. Aquí, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? ¿Sí? Y miren que aquí es importante porque dice que el impacto en los docentes, el estrés que se genera cuando un docente no es empático con sus estudiantes, causa, ¿sí? Que el 35%, ¿sí? De los estudiantes tengan que recurrir o tengan algún problema psicológico y tengan que recurrir a un profesional de la salud en este ámbito. Un docente es empático con sus estudiantes, ¿sí? Logra despertar ese amor por la educación, por el interés, por la investigación y demás, pues nosotros vemos que este 35% prácticamente se mitiga y quedaría en 2, hasta 5%, ya dado por procesos socioemocionales, pero que se dan en el hogar, más no en el ambiente estudiantil. Así que el reto aquí es integrar el apoyo, ¿sí? Psicológico en las instituciones educativas y que nosotros como profesores, ¿sí? Nosotros como profesores tengamos una preparación psicológica adecuada, una capacitación, ¿sí? En cuestiones de bienestar estudiantil, para mitigar sobre todo, lo más importante, lo digo desde acá, desde Colombia, lo que sucede es bajar los niveles de deserción que tienen nuestros estudiantes. Otro desafío, el desafío 4 que se genera durante la evaluación y experimentación de mi tesis doctoral y también para esta charla, es la formación de enseñanza híbrida y digital. Si ya tuvimos este proceso pandémico, donde tuvimos que migrar a nuestros hogares, donde tuvimos que cambiar lo presencial por lo virtual, pues debemos ir formalizando lo que sería una enseñanza mixta. Ahora mediante plataformas, si hablamos, por ejemplo, del Classroom o algunas otras plataformas, nosotros podemos ir enseñando a nuestros estudiantes lo que es, ¿sí? Tener dos salones de clase, un salón presencial y un salón virtual, donde puede haber una interacción similar a lo que se está manejando dentro de la presencialidad. De esta manera, cuando nosotros tenemos este intercambio de conocimiento mixto, ¿sí? Podemos ir normalizando lo que sería un posible regreso a nuestros hogares, a la virtualización y estar día con día tras de una pantalla y de un computador. También tenemos la necesidad del acompañamiento y apoyo psicosocial, lo que ya mencionaba. Sí, si nosotros tenemos clases virtuales día con día en una posible pandemia, mes con mes, pues dejemos de lado un rato las clases y también demos apoyo emocional a nuestros estudiantes. De esta manera, pues se viviría que ese día de clase sería motivacional y más no educativo, ya que pues puede promover ciertos grados pues sí, de coherencia con nuestros estudiantes. Reconocer y revalorizar el rol del docente. Sí, sobre todo aquí hablamos de capacitar a los docentes en el ámbito de la empatía. La pandemia nos recordó que los docentes son el corazón del sistema educativo. Muchos tuvieron que improvisar y aprender nuevas herramientas digitales en tiempo récord. Esto es verdad. No todos los docentes tienen una edad para mencionar y decir, bueno, nosotros en el colegio nos enseñaron computación, nos enseñaron, sabemos del internet, sabemos de la virtualización. Muchos docentes, y me atrevo a mencionar que en la actualidad son más del 60% de la población de docentes en el mundo, pues tuvieron otro tipo de educación. Ellos siempre fue la educación en un tablero, siempre fue la educación pues presencial. Ni siquiera podían prender un computador. ¿Sí? Ni siquiera podían entrar a las plataformas virtuales. Así que este desafío, ¿sí? De la formación y dignificación docente también es importante, ya que el docente debe ser capacitado para un proceso, para un posible proceso futuro de una pandemia, ¿sí? Porque si no tenemos profesores, y se han dado casos, ¿no? Inclusive son graciosos, profesores que dejaron prendida la cámara, profesores que dejaron prendido el micrófono, profesores que inclusive dejaban los exámenes con las respuestas ya colocadas. O sea, más dañábamos el proceso educativo de nuestros estudiantes. Así que estos procesos pandémicos no solo son para los estudiantes, sino también para los profesores. El reto es para los dos. Quinto desafío, currículo y evaluación. Sí, importante, aquí tenemos que hablar que los currículos de nuestros estudiantes pueden tener algunos anexos, ¿sí? Entonces,
por contingencia en posible pandemia, debemos modificar esto, esto y esto, de tal manera que sea digerible para los estudiantes y más no sea pues imposible de adaptar a lo que es la virtualidad. Hablo de materias muy puntuales, las matemáticas, por ejemplo. Sí, las matemáticas necesitamos de un tablero digital para entender lo que son ecuaciones y demás. Así que nosotros debemos evaluar cómo cambiar o tener una contingencia para un proceso pandémico que se pueda dar en el futuro. Todo esto, como menciono, y es tan importante, y este es el motivo, pues, de mi tesis doctoral, ya que no estábamos preparados para nada, pero para nada, ni los profesores, ni los estudiantes, ni el sistema educativo. O sea, nos tomó tan de sorpresa que realmente todo fue una improvisación, todo fue una experimentación para intentar mitigar estos daños que nos dejó la pandemia. Las evaluaciones tradicionales dejaron de existir realmente, ¿sí? Entonces, si el estudiante quería estudiar, estudiaba. Si no, dejaba de estudiar y simplemente por medio de la computación o el mismo celular o lo que sea, podía copiar y sí, y se perdía ese nivel de conocimiento. El currículo debe ser más flexible totalmente y como menciono, debe haber unos niveles de contingencia para estos posibles eventos. Un sexto desafío está el financiamiento y la gobernanza, ¿sí? Entonces, el gobierno actual, y lo menciono no solo en el de Colombia, sino a nivel mundial, y hablemos de las de la ONU, ¿sí? La Organización de Naciones Unidas, debería destinar un fondo para capacitación, preparación, ¿sí? Y contingencia de una posible pandemia a nivel educativo, que es mi ámbito, pero lo debería generar en todo. Lo debería generar en todo. La educación, aquí debemos en estrategias para la recuperación del conocimiento, tutorías y refuerzo escolar, ¿sí? Lo que ya hablamos de la parte de que sea mixta la educación, un poco de virtualización, un poco de tradicionalismo, ¿sí? Inclusión digital y conectividad, un currículum flexible, ¿sí? Para niveles de contingencia. De esta manera, nosotros, si podemos que los gobiernos se pongan en la tarea de concientizar y financiar un posible proceso post pandemia en la educación, estaremos más preparados. El séptimo desafío, ¿sí? Las políticas públicas y equidad. La pandemia evidenció la necesidad de resiliencia en las políticas educativas. Colombia implementó un programa de entrega de guías impresas a zonas rurales, aunque esto no es del todo cierto, ¿sí? Ya que hay zonas rurales que son totalmente de difícil acceso, ya que hay partes que son rurales en el mar, ¿sí? Intramarítimas, son partes donde no llegan ni siquiera carros, si hablamos del campo, donde no, solo se podía llegar inclusive en helicóptero, datan algunos informes, ¿sí? Entonces esto de simplemente dar un folleto impreso es casi imposible. Aquí lo que nosotros quisiéramos hacer para un posible futuro, se habla de la Agenda 2032, ¿sí? Es que en el 2032 toda la población, el 100% sin excepción de la población mundial, tenga acceso a Internet y tenga un dispositivo con el cual conectarse, ya que cuando nosotros podemos ingresar a la red, ya cuando nosotros podemos estar dentro de este ambiente digital, pues ahí sí, ahí puede haber una universalización del conocimiento, ya que ni el idioma sería un obstáculo, ya que hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a que esa barrera idiomática no esté más presente dentro del conocimiento. Bueno, acá vamos a hablar, importante, de todo lo que hemos mencionado y me gusta esta imagen, como la pueden observar acá, ¿sí? Con el famoso tapabocas. Sí, que muchos lo tuvimos que usar a regañadientes. Sí, y era muy complicado ya que cuando dábamos las clases a nosotros a manera pues presencial, pues teníamos que pues nosotros hablamos mucho y nos dificultaba. Aquí está el mundo con este tapabocas. Primera vez que se vendieron tantos tapabocas a nivel internacional. ¿Cuántas personas tuvimos que usar esto? Sí, y en general pues el mundo usó tapabocas. Según la UNESCO, en el 2020, donde fue el pico, donde fue el fuerte de la pandemia y todas las afecciones que fueron a nivel de educativos, ¿sí? Más de 1.600 millones de estudiantes interrumpieron sus clases, ¿sí? ¿Y qué son estos 1.600 millones de estudiantes? Es personas
niños, jóvenes, adultos, ¿sí? Personas que querían estar tanto de los niveles más básicos de la educación, la primaria, la secundaria, bachillerato, ¿sí? O universidad, los cuales no tenían acceso al Internet, no tenían acceso a la digitalización y a dispositivos inteligentes. La mayoría de estos estudiantes estaban en esas condiciones, ¿sí? El 94% de la población estudiantil mundial fue afectada, ¿sí? Totalmente. Y aquí podríamos hablar inclusive de más. 94% creo que se queda corto para lo que realmente sucedió, ya que ¿dónde, si nosotros nos ponemos a pensar en qué institución educativa internacional las clases siguieron presenciales? ¿Sí? En ningún lado. Prácticamente, yo, sin querer aquí exagerar, para mí fue entre un 96 y 97% de la población mundial, ¿sí? Efectos inmediatos, interrupción de la continuidad educativa, o sea, los niños perdieron, ¿sí? Los estudiantes, todo el mundo perdió esa conexión con lo que estaba viendo realmente, ¿sí? El estrés social y emocional. Esto fue un problema en todos los ámbitos totales. ¿Qué sucedió acá? ¿Sí? Hubieron muchos suicidios. Aquí hay que hablar de la parte social, eso es verdad. Deserciones en la educación, ¿sí? Transformación en el pensamiento y traumas de por vida. Nosotros ya lo superamos, para nosotros fue algo anecdótico donde pues ya, bueno, estuvimos acá, pero para muchas personas fue algo complicado, sobre todo en la educación, estudiantes que nunca se recuperaron y estudiantes que nunca, sí, recuperarán esos niveles educativos. Hay niños que pasaron 2 años sin aprender absolutamente nada. ¿Dónde repercute eso? Que son los años de formación de nuestro cerebro, donde la parte emocional converge con la psicológica, ¿sí? Y la parte educativa, y por ende, pues estos estudiantes quedaron afectados de por vida, podría decirlo. Nunca recuperarán el nivel académico y tampoco el nivel cognitivo necesario para estar en una sociedad. Aunque me pueden decir que estoy exagerando, pero esa brecha de 2 años, ¿sí? Pues afecta totalmente el desempeño como personas en la sociedad. La desigualdad, ya hablé de esto, ¿sí? Tanto de la parte económica como de la parte digital. Y los efectos socioemocionales, pues que están dejando este rastro, pues acá, en nuestro ambiente. El impacto global, sí, en Colombia, el impacto en Colombia, donde yo resido, donde yo soy docente, según el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, en el 2021, más de 10 millones de estudiantes colombianos dejaron de asistir presenciales a clase. Sí, eso fue la totalidad básicamente de los estudiantes, fue la totalidad. Solo el 50% de los hogares rurales tenía algún tipo de acceso a Internet. Y esto es preocupante, ¿sí? Ya que en Colombia, ¿sí? La mayor parte de la población, ¿sí? Está dispersa en la zona rural. Nosotros vemos que el campo colombiano es bastante rico en recursos y en personas, ya que hay demasiados. En nuestro país tiene ya alrededor más de 50 millones de habitantes y por lo tanto que nosotros estemos hablando de 10 millones es un quinto, pues, de toda la población, ¿no? Es bastante fuerte este dato. ¿Qué evidenció nuestro país? Sí, las brechas urbanos y rurales. En la ciudad, pues todo el mundo podía disponer de esto. Inclusive algunos aprendieron a virtualizarse. Aquí nacieron los famosos teletrabajos, ¿sí? Entonces, miren que también esto nos dio pie a otras cosas que también fueron buenas. La falta de infraestructura digital, no habían antenas. Ahora nos podemos hablar, sí, e interesante lo que está haciendo Elon Musk con su forma de, podemos decir, compartir el Internet a nivel mundial con la red de satélites que él tiene para compartir el Internet. En ese tiempo no existía, ¿sí? Esta tecnología, pero ya con esto estamos un poco más cerca de que el Internet sea universal y podemos disfrutar todos de este beneficio. Antes era un lujo, ahora creo que es una necesidad tener Internet. El abandono, la deserción escolar. Muchos estudiantes dejaron de estudiar y hasta la actualidad, ¿sí? Uno se encuentra exalumnos y les digo, bueno, ¿y qué pasó con tu carrera? ¿Por qué nunca volviste? Dicen, no, luego de la pandemia aprendí que era mejor trabajar que estudiar. Entonces, miren cómo le empieza a cambiar el chip a las personas luego de estos procesos. Y muy importante, que los docentes no estaban capacitados, ¿sí? Y tampoco tenían una capacitación empática, ¿sí? Y pedagógica
para asumir lo que era estar detrás de un monitor, detrás de una cámara. Ni siquiera, como les digo, ni siquiera podían prender un computador. Y eso estoy hablando más del 50% de la población docente en Colombia y me imagino que en muchos otros países es igual, ya que muchas personas, la computación es algo nuevo realmente. Estamos hablando que la computación de una manera que se vive, que lo podemos tener en nuestros hogares y se convirtió en algo cotidiano, viene no más allá del 2000, del año 2000. Y muchas personas tienen una formación 30 años, ¿sí? Antes del 2000. Así que sin capacitación era complicado dar esas clases. Como un profesor podía ser empático con un alumno que ni siquiera podía observarlo, que ni siquiera se sabía si estaba realmente ahí? ¿Sí? Entonces las necesidades de socioeducativas del estudiante se fueron por el piso. Y no era culpa del profesor, era y fue, mejor dicho, culpa de que no existió un método de contingencia para estos procesos. Si por medio de esta tesis doctoral que estoy realizando, nosotros podemos dar un granito de arena o un impulso a lo que sería, sí, un proceso pandémico futuro, pues ya estaríamos contribuyendo y dando un referente histórico mediante este proceso investigativo que estoy realizando. En estas gráficas podemos observar que el impacto global y de Colombia, sí, el impacto global del porcentaje de estudiantes afectados fue del 94%, que es, vuelvo y repito, estos son datos que se encuentran en la ONU y demás, eh, versus el 100% del impacto en Colombia, se ve, sí, se ve aquí la brecha, en este pequeño espacio, se ve la brecha de desigualdad social, económica y digital que sufre nuestro país y muchos países latinoamericanos. Así que podemos explorar eh, el impacto de Colombia a los países latinoamericanos en general, ¿no? Hablemos Brasil, hablemos de Ecuador, Venezuela. Aquí tenemos también en los impactos globales los niños sin competencias de lectura, ¿sí? Entonces miren que la virtualización también dio pie a que muchas personas tenían que ya leer, ¿sí? Intentar descifrar porque el profesor ya no lo podía hacer tanto. Entonces, ¿qué sucede? Antes de la pandemia, la lectura, sí, estaba por un 50% en comprensión lectora y demás que los niños y los estudiantes y los universitarios tenían, ya que prácticamente pues todo se daba en clase, todo se escribía en el tablero. Después de la pandemia, sí, ese porcentaje de lectores aumentó. Así que no dejó todo malo la pandemia. Sí aumentó ya que tenían que también por sus propios medios consultar, intentar resolver los problemas de esos huecos que existían dentro de la educación. Así que nuestros estudiantes, por lo menos, aquí sí aprendieron un poco lo que era leer, lo que también era investigar y lo que era también profundizar en diversos aspectos, ¿no? De las carreras o del mismo colegio, además. ¿Cuáles fueron los estudiantes afectados por cierres de escuelas a nivel global? Sí, entonces estamos hablando aquí en miles de millones, 1,50 miles de millones, ¿sí? De estudiantes a nivel internacional afectados y afectados, como les digo, por condiciones tanto educativas como condiciones de transporte, condiciones económicas, condiciones de digitalización y mucho más. O sea que esto sí le dio a bastantes personas y este estudio es bastante relevante, ya que estas personas, que por este porcentaje, ¿sí? Este porcentaje, un poco más de la mitad. De esos 1,50 billones de estudiantes afectados estaban en el colegio. O sea que las consecuencias, ¿sí? de ese impacto global siguen vigentes en ellos. Y es totalmente relevante ver cómo perdón, en instancias superiores como la universidad pueden que los profesores de alguna manera puedan manejar, ¿sí? Ese hueco que dejaron las instituciones primaria, secundaria y poder pues empatizar con sus alumnos y poder ayudarlos a resolver ese tipo de problemas. Aquí en algunas estrategias, ¿sí? Que tenemos nosotros en para la reducción de la brecha digital, tenemos que en el mundo hay 43% de hogares sin internet. Ya vemos que desde 2020 al 2025 que estamos actualmente ya ha cambiado bastante. Sí, ya ha cambiado. Ahora con este invento de los satélites de Elon Musk que están orbitando alrededor del planeta, pues ya no hay un lugar sin acceso realmente a internet. Estaba mirando un análisis de
en las Islas Malvinas, ¿sí? Que actualmente son de Inglaterra, en estas Islas Malvinas, ¿qué pasaba? El Internet llegaba por cables y eran muy caros y realmente casi nadie tenía acceso a Internet. Ahorita se llama Link, bueno, son los satélites de Elon Musk, pues ya pueden tener un acceso generalizado al Internet. Miren donde un lugar tan remoto ya puede tener Internet por estos inventos. Así que este porcentaje creo que en el 2025 se ha mitigado bastante. Se ha mitigado bastante. En Colombia el 46% de los hogares no tienen conexión a Internet. Igualmente ya ha bajado este porcentaje bastante ya que el gobierno, ¿sí? Yo creo que en todo el mundo ha intentado que el Internet llegue a todo el mundo, a todo rincón, ya que, como menciono, es una necesidad más que un lujo el Internet. ¿Cuáles son las secciones? Conectividad universal como derecho fundamental, muy interesante que esté dentro de la constitución de cada país, que un derecho fundamental, así como es el trabajo, así como es la educación, sea el acceso a Internet. Eso queremos recomendarlo. Entrega de dispositivos y planes de datos a estudiantes vulnerables, ¿sí? Esto se dio acá en Colombia. Con los famosos SIM card de cada celular, se daba una SIM card que tenía acceso a Internet para que puedan, de alguna u otra manera, pues estar conectados. Bibliotecas digitales comunitarias con acceso abierto y plataformas educativas. Y nosotros los que estamos en este ambiente de investigación y educación, pues conocemos lo que son las bibliotecas virtuales, lo que sería por ejemplo, estamos hablando de artículos científicos, artículos indexados y demás, pues que los estudiantes tengan, dependiendo de su nivel académico, sí, una biblioteca especial para cada uno. Si es, por ejemplo, si es de primaria, una biblioteca que sea didáctica y así pues siguiendo el nivel educativo. Ejemplo, aquí en Colombia se habló de un programa bastante interesante, si dentro de lo que se puede observar, ustedes saben que se manejan algunos grados de corrupción y demás en todos los programas políticos, pero el programa aquí en Colombia realmente se llama Computadores para Educar y planes de internet satelital en zonas rurales. Se intentó hacer llegar, sí, todo esto a las zonas rurales y a nuestros estudiantes. Yo creo que tuvo una incidencia de básicamente un 30 a 40% del total de zonas rurales, ya que algunas son inaccesibles, ni siquiera hay señal de celular y en ese tiempo no había el internet satelital del cual en este momento pues la humanidad goza. El fortalecimiento docente, ya mencioné mucho de esto, ¿sí? Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación y metodologías híbridas, bastante importante. Pero desde mi punto de vista es mucho más importante capacitar, educar, ¿sí? Al docente para que sea empático con los estudiantes y sea mediador del problema que es la virtualización en cuestiones de pandemia, ya que la falta de educación que tuvieron los docentes, pues también es histórico, ¿no? Es histórico miles de anécdotas que se ven alrededor del mundo de profesores, pues teniendo algunos problemas y algunas inconvenientes con la parte virtual y con la parte educativa. Es increíble, ¿no? Lo que se vivió. Ahora podemos reír, sí, nos podemos realmente, pues, recordar de una manera jocosa lo que fue el pasado, pero estos estudiantes tienen ese espacio en su conocimiento bastante marcado. Y hablar con ellos es muy interesante, ¿sí? E intentar hacer, pues, el profesor tiene que hacer de psicólogo muchas veces e intentar indagar qué pasó en ese momento, ¿sí? Entonces vemos estudiantes que no saben, no les gusta estudiar, se llevaron por el facilismo y demás. Y todo esto va, ¿por qué? Porque el profesor, seamos realistas, porque el profesor no supo llegar a sus estudiantes por estos cambios que vivió la humanidad. Tercero, apoyo psicosocial y bienestar, muy importante, no que todo sea educación, no que todo sea la academia, no que todo sea investigación. Si nosotros tenemos que nuestros estudiantes tengan por lo menos en virtualización un día, ¿sí? De apoyo psicosocial y bienestar y aparte tengan un acceso completo cuando ellos quieran, pues sería demasiado importante ya que ellos pueden tener, ¿sí? Em, de la parte psicosocial y demás, y evitar la deserción estudiantil y evitar el suicidio, que esto es muy, muy importante. Muchos estudiantes se suicidaron, ¿no? Con este suceso. La innovación pedagógica, ya hablamos aquí, básicamente una educación mixta, una educación empática, una educación que varíe de los estándares que muchas veces
¿sí? Se tenían en antaño, ¿sí? El profesor estaba en su púlpito arriba. Si era una clase totalmente magistral, donde el estudiante no tenía una participación. Si nosotros hablamos de una innovación pedagógica, bueno, tengamos un acercamiento más con nuestros estudiantes, tengamos más que nuestro estudiante no tenga miedo de hablar con el profesor, que el profesor sea un amigo que le está ayudando a crecer, más no esa figura de poder intocable que se manejaba, ¿no? En otras épocas. La equidad y la inclusión, ¿sí? Entonces aquí básicamente estamos hablando de que del estudio sea equitativo e inclusivo para todos los géneros, para todas las razas, para todas las condiciones sociales y económicas que se contemplan en nuestra sociedad. De esta manera, si nosotros podemos tener un acercamiento a cualquier tipo de estudiante. Ya sabemos que en la actualidad tenemos una variedad bastante interesante de pensamientos de estudiantes de géneros, inclusive ya no solo se puede hablar pues del género masculino o femenino, tampoco de pensamientos ni de contradicciones religiosas. Cuando nosotros tenemos equidad e inclusión dentro de cualquier tipo de ambiente educativo, podemos ser, sí, llegar bastante bien a nuestros estudiantes y de esta manera generar un amor, sí, por la educación y evitar esos niveles de deserción estudiantil. Sexto, evaluación y seguimiento. Sí es importante que nosotros siempre estemos actualizando estos procesos de los modelos educativos, ya que si nosotros empezamos con este proyecto, ¿sí? Vamos a ver que en 5 años, ¿sí? La tecnología va a evolucionar y por lo tanto hay que darle una adaptación a este modelo, ¿sí? Educativo para que de esta manera pues siempre estemos preparados para lo que está, ¿sí? Surgiendo en el mundo. Algunas pruebas pilotos, interesante tener pruebas pilotos de evaluación híbrida en colegios oficiales se dieron en el 2022-2023 e inclusive pues se siguen dando a nivel tanto de colegios como de universidades aquí en Colombia. Políticas públicas, sí, resilientes. Hablamos de que sí el gobierno debe establecer ya como prioridad, sí, y tenerlo como mecanismo de contingencia, procesos de virtualización de la educación con educación híbrida y brindar recursos. Aquí en Colombia, sí tenemos el Plan Nacional de Desarrollo que está contemplado desde el 2022, cuando aún estaba la pandemia, hasta el 2026, que incluye conectividad educativa como prioridad. Sí, y esto se está dando, se están colocando bastantes torres para que el Internet llegue a todo el país. Ya para culminar, vamos a hablar de algunas conclusiones. Sí, entonces, la primera es que el coronavirus y la pandemia en la virtualización nos tomó desprevenidos a todos, en todos los ambientes. Hablamos de la educación, hablamos de la medicina, hablamos de absolutamente todos los ámbitos que la sociedad humana contemporánea vive. ¿Sí? Entonces nos tomó totalmente desprevenidos. Una segunda conclusión, que no habían recursos suficientes para toda la población. Hablando de recursos económicos, ¿sí? De recursos digitales, de recursos tecnológicos. No existían recursos, ¿sí? Para contemplar un proceso de virtualización de la pandemia, con algo tan sui generis como tener que quedarse en la casa, no poder salir de la casa, ¿sí? Por el riesgo de contagio y muerte que existía. Otra conclusión importante es que tampoco los profesores estaban preparados, ¿sí? Para la virtualización, ni profesores ni estudiantes. No había, ¿sí? No había ese conocimiento y esa preparación previa para poder afrontar un tipo de proceso pandémico. ¿Qué otra conclusión podemos mencionar aquí? De que los estudiantes, ¿sí? Quedaron con esos huecos en su conocimiento, quedaron con esas afecciones que se van a manifestar a lo largo de su vida, ¿sí? Si algunos estaban en primaria, bachillerato, ahorita en la universidad o en su vida profesional. ¿Sí? Entonces, eso es una conclusión bastante interesante y bastante importante, que el profesor debe de alguna u otra manera intentarlo mediar e intentarlo solucionar. Y la última conclusión que también puedo mencionar es que la empatía como docente es fundamental para que el estudiante tenga un amor por el estudio y no haya grados de deserción y mucho menos niveles de suicidio por depresión académica. Aquí, dentro de las conclusiones, quería mencionarles aquí es una frase muy, muy importante y bastante
que nos deja pensando. La pandemia nos dejó cicatrices, bastantes, tanto mentales como físicas, pero también aprendizajes. Nos mostró que la educación no solo transmite conocimiento, sino acompañar, escuchar y crear comunidad. Hoy, más que nunca, tenemos la oportunidad de transformar la escuela en un espacio de aprendizaje, equidad e innovación, donde cada estudiante pueda soñar y construir un mejor futuro. El reto está en nuestras manos. ¿Sí? Y cuando nosotros dejemos algo preestablecido aquí, en nuestro momento, en 2025, para que futuras generaciones no sufran con todos estos padecimientos, estaremos construyendo, ¿sí?, un futuro mejor para todos esos estudiantes que pueden volver a vivir estos procesos. Algunas recomendaciones, bueno, primero que todo, que el gobierno siempre debe estar preparado, ¿sí?, para esto. ¿Y cómo? Financiando mediante programas de inclusión, mediante programas de acompañamiento, programas psicológicos y demás. La educación, segundo, que la educación tiene que evolucionar. La educación tiene que evolucionar a medida y a la velocidad con que la tecnología, ¿sí?, esté presente en nuestra sociedad. Si la educación se quedó rezagada por muchos años y muchas generaciones y la pandemia despertó, ¿sí?, ese sueño que tenía nuestra educación, hagamos, ¿sí?, de que la educación futura siempre esté a la par de la evolución tecnológica y digital que se esté viviendo. Y por último, hay que tener una prevención total, ¿sí? Entonces, ¿mediante qué? Mediante estudios, mediante procesos de contingencia que nuestra sociedad y demás nosotros podamos manejar. Bueno, muchas gracias. Esta sería mi charla, mi acercamiento a lo que es los retos de la educación post pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Mario Villarreal, por su exposición muy propia, muy atingente también a lo que hemos pasado todos como docentes, lo que hemos vivido. Nos rememora en el corto plazo el gran desafío que tenemos todos quienes tenemos la oportunidad de transmitir experiencia, conocimiento, en el fondo también la sabiduría que es hacia nuestros alumnos, nuestros educandos. Por lo tanto, siempre es muy importante poder recordar ello. Y ante situaciones como esta, maestro, algunas consultas que puedan ir surgiendo de ahí y que tiene que ver con en este caso, con la pandemia, pero pensando y sin afán de ponernos apocalípticos, ¿cierto? Pero siempre es importante ser previsor. Nos hemos dado cuenta de que las situaciones eh, de catástrofes a nivel global antes quizás tenían ciclos muy largos. Ahora los ciclos se acortan de alguna manera y se vuelven mucho más frecuentes. Y eso nos ha permitido a nosotros como humanos, como sociedad, evolucionar. Somos quizás una de las generaciones que vamos a poder contar a nuestros nietos que pasamos una pandemia, que la vivimos. Muchas veces se hace alusión incluso a la peste bubónica, la peste negra en Europa, donde también murieron millones de personas y donde se vieron casos muy calamitosos. Nosotros de alguna forma lo vivimos. La medicina, la investigación rápidamente también sintetizó de alguna manera vacunas, los antígenos asociados para poder mejorar esta. Entonces, fue una serie de situaciones complejas, pero a su vez también nos permitió evolucionar. Y al respecto ahí, eh, ¿usted cómo lo ha vivido con sus alumnos? ¿Qué efecto provocó la pandemia en ellos? Lo llevo no solo al ámbito académico, sino que también intrapersonal. Algo ocurrió en nuestros alumnos, ¿no? ¿Cómo lo vivió usted, maestro? Sí, sí, totalmente.
Sí, los estudiantes tuvieron una crisis emocional bastante marcada. Hubo estudiantes que, como mencioné, nunca se recuperaron, ¿sí? Tuvieron inclusive procesos, tuve un par de casos, ¿sí? Donde hubo amenaza de suicidio, ¿sí? Donde hubo problemas de deserción totalmente. Entonces, los estudiantes tienen esa brecha bastante marcada en lo que es la pandemia y los procesos post-pandemia. Vuelvo y menciono que aquí que el docente tiene que hacerse responsable, ¿sí? De sus estudiantes para intentar que esa brecha se mitigue lo máximo posible y poder volver a una normalización, ¿sí? De la transferencia de información que el estudiante va a recibir de sus profesores ya totalmente quitando lo que sería la virtualización y volviendo a la normalidad, ¿no? A las aulas de clase. El estudio y la educación debe ser algo integral, debe ser mixto, ¿sí? Y cuando un profesor está preparado empáticamente para resolver problemas psicológicos de sus estudiantes, pues realmente estos problemas se mitigan bastante. Pero realmente luego de la pandemia sí hubo problemas psicológicos, hubo problemas de aprendizaje muy marcados, ¿sí? Entonces, y yo creo que todos los profesores que tuvimos la oportunidad de dictar clase en esa época, podemos dar fe de que realmente nuestros estudiantes tuvieron esos problemas. Claro, de todas formas. Y se predice de alguna manera, y sin el afán de hacer futurología, el, que todo esto de alguna manera, y si incluso aplicamos la segunda ley de la termodinámica, en el fondo la entropía, que todo tiende al desorden, al caos, de alguna manera esta pandemia a través de esta hebra proteica, no lo llamo ser vivo ni nada de eso, le bajo el peso específico, es una hebra de proteína tan solo, pero generó estragos muy potentes. Pero también se predice de que hay un nuevo término que es conocido como una sindemia, que tiene que ver más bien con la sinergización, la potenciación entre un virus como esta hebra proteica, pero con algún tipo de vector. Ya llámese vector mecánico, dengue, mosquito, fiebre aftosa, entre otras. Entonces, ahí, maestro, haciendo alusión y saludando también al maestro Fernando Reyes González desde Ciudad de México, quien nos escribe generosamente, él plantea a usted cómo, si piensa que el COVID dejó áreas de oportunidades para enfrentar un futuro mejor y dejar un mundo mejor incluso a las futuras generaciones. ¿Dónde están esas oportunidades de mejora, maestro, a nivel educativo, como usted lleva su tesis? Sí, claro, sí, sí, todo lo que a nosotros nos sucedió durante la pandemia, pues realmente nos dejó varias enseñanzas, muchísimas enseñanzas. Desde el ámbito de la educación que yo menciono, pues nos preparó para un futuro, para que la tecnología vaya a la par de la educación, vayan evolucionando de manera conjunta. Eso primero para el conocimiento, luego la preparación que el ser humano, sí, aprendió se podría decir, a desarrollarse y a vivir detrás de un computador. ¿Qué surgió después de esto? ¿Y qué cosas buenas? El teletrabajo. Sí, ahora en la actualidad ya se habla de ciudadanos del mundo, que uno puede vivir en cualquier parte del mundo y trabajar donde sea, gracias a la virtualización y estos procesos de pandemia donde el ser humano pues aprendió a que no todo tenía que ser presencial, sino también se podía llegar a tener bastantes resultados positivos mediante pues procesos tecnológicos y demás. Ahora, si nosotros hablamos desde la parte biológica, pues también enseñó a que el ser humano se cuide, ¿sí? Y tenga mejores métodos, ¿sí? Para poder evitar, ¿sí? La contaminación y dispersión de enfermedades, pues puede ser pandémicas como virus, bacterias y demás. Por lo tanto, creo que la pandemia dejó a seres humanos mucho más preparados, capacitados para cualquier proceso infeccioso, contagioso, inclusive para otros ambientes más caóticos y apocalípticos que puedan surgir pues en nuestra historia de aquí en adelante. Claro, de todas formas, e incluso tal vez las próximas generaciones vendrán con un chip
integrado diferente, donde las tecnologías, por ejemplo, de la información, la comunicación, van a ser mucho más amigables para ellos que las generaciones que nos preceden. Y eso se vuelve un gran desafío porque de alguna manera el ser humano va evolucionando, va avanzando. Incluso hay extrapolaciones de cambios a nivel fisiológico en las personas producto del uso de artículos, de materiales tecnológicos, llámese celular. eh, Se dice que las próximas generaciones van a estar más encorvados, Mm, incluso van a tener ciertas falanges más sí, desprotegidas y otras más exacto. potenciadas, ¿no es cierto? Como nos ha ocurrido en el pasado. Entonces, maestro, agradezco a usted esta gran experiencia, compartir también esta presentación tan generosa. Y ahora, como última pregunta, lo llevo a usted a un ámbito más personal, a la persona como tal, al investigador, al que siempre está buscando nuevas formas. ¿Qué nuevos desafíos se vienen para usted como profesional en su región, en su país? ¿Hacia dónde vamos a encontrar al maestro Mario Villarreal Benavides en un par de años más? Claro que sí. Bueno, con las enseñanzas que nos dejó la pandemia, sí, la falta de virtualización que existió y de capacitación, yo creo que me vería un futuro ya como doctor en educación e innovación, llegando a todos esos docentes que tienen una necesidad, sí, de pedagogía en cuestión de la empatía, en cuestión también de cómo llegar a los estudiantes para bajar esos niveles de deserción. También quisiera enfatizar y motivar con proyectos y demás acciones al gobierno para que la parte tecnológica, virtualización y también la necesidad como requisito fundamental de, de toda la sociedad colombiana tenga acceso a Internet en cualquier lugar de que haya un ser humano viviendo, ya que esto se ha convertido en una necesidad fundamental para que el conocimiento sea uniforme, ¿sí? Y equitativo para todo ser humano que actualmente pues reside en Colombia y en el mundo. Muchas gracias, maestro. No puedo dejar Ustedes. de despedir esta sesión sin mencionar también una pregunta muy interesante de la maestra Claudia Meneses Londoño, quien plantea de forma muy escueta qué prácticas educativas surgieron entonces en la pandemia que realmente valen la pena mantener hoy y cuáles no, definitivamente. Claro, lo que surgió y que es muy importante, lo que mencionaba en la charla, sí, surgió pues ese proceso mixto de la educación presencial con la educación virtual. Surgieron nuevas plataformas. Yo hablaba de la plataforma Classroom, por ejemplo, maneras de evaluar a los estudiantes de una manera integral para que nosotros, sí, de esta manera podamos tener ya un acercamiento bastante generalizado a lo que son los procesos educativos, pero virtualizados en cuestión de tecnología y demás. La pandemia nos enseñó de que realmente íbamos a rezagados en cuestiones de educación mixta, en cuestiones virtuales. Así que gracias a la pandemia surgieron estos ambientes virtuales como Classroom y demás plataformas que nos tocó manejar a nosotros como profesores y de esta manera pues que nuestros estudiantes estén más familiarizados con lo que es la virtualización. Claro, de todas formas, maestro, muchísimas gracias por todo ello. Y muy bien, vamos a ir finalizando entonces esta maravillosa exposición, invitando a toda nuestra comunidad a que se sigan sumando a los próximos eventos donde vamos a desarrollar encuentros con investigadores como lo ha hecho el maestro Mario Villarreal, y donde generosamente nos comparte ese capital humano. Eso es lo que debemos hacer nosotros, los que tenemos la oportunidad de enseñar, de ser orgullosos de ser maestros. Y ser maestro significa no solo traspasar conocimiento, sino también nuestra experiencia y eso convertirlo en sabiduría. Debemos ser generosos con lo que sabemos hacer. Un doctorado
no se concibe una investigación sin un verdadero impacto social. Si no tiene un impacto social, la verdad es que queda simplemente en una mera información teórica. Necesitamos aterrizarlo, impactar a nuestros alumnos y ahí es donde nosotros tenemos grandes oportunidades de hacer un mundo mucho mejor. Para nuestra audiencia, en 10 días hábiles van ustedes a recibir un certificado de participación agradecidos por esta instancia y de parte de mi persona y de parte de la Universidad Wix, quiero agradecer a usted, maestro, por su tiempo, por su dedicación. Sé que también esto trae costos, muchas veces asociados, porque hay tiempos, dinero, hay oportunidades donde todo el mundo está quizás celebrando, disfrutando en muchas cosas. Sin embargo, personas inquietas, desafiantes como usted, están ahí, estudiando, avanzando, cumpliendo. Por lo tanto, mis agradecimientos para usted y para toda la comunidad que hace investigación. Son personas valientes, honorables y eso se agradece. Maestro, sus palabras al cierre y vamos finalizando. Gracias, doctor Ignacio, y a todos los participantes por ser partícipes de esta charla, donde sí, como lo dice usted, lo que nos necesitamos y lo que pues queremos realmente es transformar, ¿sí? Transformar el mundo, transformar nuestra sociedad, siempre para mejor, para que haya una evolución constante, ¿sí? En cuestiones educativas y demás. Porque hay que formar personas, no solo seres que no piensan, sino hay que seres humanos, los cuales tienen todas las capacidades empáticas con sus congéneres. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. A nuestra comunidad será entonces hasta una próxima convocatoria y sigan disfrutando de este maravilloso día. Hasta luego, muy Hasta buenas luego. tardes.